San Valerio de Astorga o del Bierzo o Nuño Valerio, San Valerio entre paréntesis, en tipografía muy pequeña, aparece aquí como Nuño Valerio, es otro autor de los que uno se pregunta ¿para qué? ¿Para qué leer a San Valerio del Bierzo, San Valerio de Astorga? Como en el caso lo acabo de presentar, no tiene ninguna relación, pero bueno, como en el caso de Antonio Hurtado de Mendoza. Otra edición única, que yo sepa, esta es otra edición de los años 40, única, que yo sepa, esta es la única edición de las obras completas, de todos los textos de... bueno, a lo mejor falta algo, alguna variante codicológica, aunque la parte de codicología es muy voluminosa en este libro. Pues otra edición de los años 40, que yo sepa no ha tenido reedición, las obras, edición crítica con 13 facsímiles por Ramón Fernández Pousa, Madrid, 1944. Es otra edición que he tenido que desbarbar, y otra edición, por lo tanto, que tiene flecos, y además, no es que, y alguien dirá, es que está mal desbarbado. No, está mal hecho, porque hay páginas que sobresalen, otras que... el libro está mal hecho. Es un libro de posguerra, bueno, en fin. Madrid 1944, pero no se detalla editorial. A lo mejor está incluso autoeditado, no lo sé. Bueno, pues la pregunta tiene sentido hoy, pero también tenía sentido en el 44, y de hecho hay un pasaje dedicado a la importancia de San Valerio. Precisamente se hacen la misma pregunta: ¿para qué vamos a leer a San Valerio? No hemos dudado en calificar al austero asceta del Bierzo, por cierto, como San Valerio del Bierzo aparece en la Real Academia, en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. Vaya, resulta que he estado buscando otras cosas. Ah, no, sí, aquí está. San Valerio del Bierzo, Astorga, León, siglo VII, así de manera muy... San Pedro de Montes, en León. Pero sí se sabe que murió el 25 de marzo del año 695. Así que esa fecha pondré en el título. Murió en el año 695. Ermitaño y escritor, de profesión ermitaño y escritor. La semblanza, la biografía, la firma... ¿dónde está la firma? Aquí está. Y ahora se cierra, porque como esto estará hecho por algún becario enchufado, pues esto funciona fatal. Todas las... Venga, bibliografía, pues el padre Flores, bla, bla, bla. Venga. Miguel otra vez se ha vuelto a cerrar. En el móvil, desde luego, es muy, muy difícil usar el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, porque no para de cerrarse. No sé el sentido que tiene esto, no sé. Otra vez se ha vuelto a cerrar. Quien lo pruebe verá que tengo razón. Vamos a darle con suavidad. Y otra vez se ha vuelto a cerrar. Bueno, tomen nota en la Real Academia. Esto es un desastre. Se ha vuelto a cerrar otra vez. Había parecido leer Vivancos, bueno, con mucha suavidad. Otra vez se ha vuelto a cerrar. Ascendencia hispana. Se ha vuelto a cerrar, si es que esto es un cachondeo. Quizá no despegando el dedo, vale, así va funcionando, no despegando el dedo. Bien, Valentino, Valerio, llegó a morir, sí, supongo que estará muerto, vivo no está. Ordo. Bueno, sí, habla de una especie de autobiografía llamada Ordo Querimoniae, sobre la que ahora hablaremos. Efectivamente, lo que tenemos de Valerio es la edición de las obras, pero por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero le da la fecha de 1942. Por lo tanto, entiendo que esto es una reedición de lo que hizo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Zacarías García Villada. Aquí está, Miguel C. Vivancos Gómez. Me había parecido leer Vivancos, eso es. Miguel C. Vivancos Gómez, de la Orden de San Benito. De la Orden de San Benito. Bien, pues ahí queda la fecha de muerte de San Valerio. Volviendo a la cuestión de su importancia. No hemos dudado en calificar al austero asceta del Bierzo como una de las figuras más centrales y fundamentales de la época visigótica, porque esa es la realidad. Bueno, pues todavía no estamos muy contentos, porque hay que leer a San Valerio. Pues porque es un visigodo de pro, porque es un visigodo muy importante, porque es una de las figuras centrales de la época visigótica. Hombre, pues eso es como decir el mejor ojalatero de Antananarivo, pues, un personaje muy importante de visigóticos. No acaba de ser suficiente. Vamos a ver qué más nos pueden contar para convencernos. Entre los fenómenos literarios más notables de la época visigoda, dice con su genial visión de los problemas Menéndez Pelayo, habla de las historias, se refiere lo hace en la historia de las ideas estéticas en España. Hay que contar la literatura íntima, personal y mística del abad del Bierzo, San Valerio, a quien puede considerarse como un romántico de la época visigoda. Véanse especialmente las visiones de entrada tenemos esa literatura personal, lo que ahora se vende como la literatura del yo, aunque ahora lo que está de moda más bien es la autoficción, aunque sí, es un memorialista. Tenemos una autobiografía visigoda, eso desde luego es bastante interesante. Y luego, por otro lado, véanse especialmente las visiones de Máximo Bonello y Baldario, olvidadas por los que han tratado de los precursores de Dante. San Valerio, es decir, aquí tenemos también visiones infernales y que, como va a decir ahora como va a decir ahora Fernández Pousa, bueno, terminemos con Menéndez y Pelayo. Olvidadas por los que han tratado de los precursores de Dante. San Valerio es para mí el único verdadero poeta de la España visigoda, aunque escribió siempre en prosa. Bueno, hasta aquí Menéndez y Pelayo. Y dice Fernández Pousa: nada más exacto, nada más preciso que estas breves, fugaces e incidentales líneas del gran sabio español. Cierto, certísimo que San Valerio ha sido olvidado por los que estudiaron los precursores de Dante y de su inmortal poema. D'Ancona, se refiere a y precursor y Dante, Florencia, Sansoni, 1874. O sea, entendemos que Menéndez y Pelayo se está refiriendo a D'Ancona, Alessandro D'Ancona. D'Ancona no le ha tenido presente. Claro, entonces a partir de ahí pues ya se hace la bola de nieve. Así, y claro, esto es importante, aunque sea posterior a Menéndez y Pelayo, la escatología musulmana en la Divina Comedia, que es de 1919, pero que es vital. Así, llevado de su obsesión por lo árabe, ha olvidado otros aspectos importantísimos y originales de nuestra cultura. Ha intentado hallar soluciones a problemas dentro de lo árabe que solo de la cultura española anterior arrancan y en ella encuentran solución satisfactoria. Bueno, dice que España tenía una cultura riquísima antes del año 711, etc. Bueno, entonces estas dos razones son suficientes para leer a San Valerio, aunque hay una tercera que revelaré a lo largo de la exposición de su biografía, que hace magníficamente Fernández Pousa, que redacta estupendamente Fernández Pousa. Dice: mas pasemos ya, por cierto, hay que tener en cuenta una cosa para quien quiera comprarse este libro, que tenga en cuenta que es la edición de las obras de San Valerio, la edición latina, solo están en latín, no es una edición bilingüe, no es una edición, con muchos facsímiles, es una edición codicológica, paleográfica, pero no es una traducción, solo tiene el texto latino. Bueno, pues dice Fernández Pousa: mas pasemos ya a un breve resumen de su historia, de la trayectoria de su vida en este mundo, de sus luchas con los hombres y con el demonio,
su enemigo, y de sus instrumentos, resumen calcado en sus propias manifestaciones. Conocemos su carácter, su obra, sus escritos en gran parte, su importancia excepcional. Lo demás, el año de su nacimiento y muerte, etc., es hasta cierto punto secundario. Hombre, bueno, por lo menos ya hemos visto que 690... Vamos a ver, 695. 25 de marzo de 695. Vale, pues... Pero el nacimiento sí que no se sabe, se desconoce. Pero vamos, como hemos dicho, eso no es de importancia excepcional. Indígena de la provincia de Astorga. En su primera edad sirvió al mundo, pero pagándole mal, como acostumbra, se cobró como pudo. Volvióle las espaldas, trocó el bullicio por la soledad, los gustos por las mortificaciones, el comercio terreno por el del cielo, y conociendo por luz divina las sombras del tempestuoso mar en que naufragaba, se encaminó al puerto de la religión, escogiendo el monasterio de Compludo, donde fue a pedir el hábito. Pero destinándole Dios a una vida de mayores luchas, no le concedió aquel descanso. Todo esto es del padre Flórez. Estas son palabras del padre Flórez en la España Sagrada. Desideratum non valui pertingere portum, nos dice el mismo lleno de melancolía. No logró tocar el puerto deseado. Fracasado en su primer intento, se retira a las espesísimas soledades entre Castro Pedroso y la ciudad de Astorga, lugar extremadamente áspero y alejado de toda humana habitación, en donde tiene que soportar toda clase de privaciones, penalidades y tentaciones de toda índole. Cambia el rumbo de su vida. Muchedumbre de ambos sexos acude arrastrada por la fama de sus sufrimientos y santidad. Con sus limosnas y socorros alivian abundantemente sus necesidades, pero con ello le privan juntamente del anhelado sosiego y aislamiento. El diablo no reposa en sus maquinaciones contra el fiel siervo de Dios. Busca un instrumento, y ese instrumento es ahora un envidioso presbítero. Y lo cita, una cruelísima bestia rechinante, como el mismo asceta nos dice, Flaíno de nombre. Flaíno, esto es cita, Flaíno dificulta su vida. Le tienta, le persigue, le golpea, le hurta los libros que había escrito y finalmente excita a unos ladrones que le roban y dejan maltrecho. Es todo cuanto podía esperar de un pseudo sacerdote. Los fieles cristianos le arrebatan de manos de estos terribles enemigos y le conducen a Hebronanto. Y está bien que con toda esta faramalla, con toda esta balumba codicológica, nos deje sin dudas de si es Hebronanto o Hebronauro, como he leído en muchas ediciones. En muchos textos he leído Hebronauro. Pero no, si Fernández Pousa dice Hebronanto después de haberse comido tantos manuscritos, pues será Hebronanto. Tiene que ser Hebronanto. Al igual que no me cabe ninguna duda de que es la monja Egeria y no la monja Eteria, ni todas esas... que es una cuestión que aquí también se discute sobre ese nombre, aunque claro, no es para la misma monja, evidentemente. Pero bueno, aquí también se llega a la conclusión de que tiene que ser Egeria y que ese nombre de Eteria es una lectura inadecuada. Hebronanto y no Hebronauro, entonces. Visiones, apariciones nocturnas, ruidos le acompañan en esta nueva soledad, pero todo en vano. La gracia divina hace huir al terrible enemigo. El ermitaño vence cual dura roca todas las embestidas. Cambia el enemigo su táctica. Quiere quebrantar a toda costa la resistencia de la anacoreta y acude ahora a la abundancia. El noble Ricimiro, dueño del predio habitado por el asceta, destruye su tugurio y se propone construir una iglesia y ordenar sacerdote a Valerio. Así vivirá entre la abundancia de las limosnas y los bienes materiales. Pero la repentina muerte de Ricimiro
le deja sin choza, sin iglesia, sin limosnas y su infelicidad en el agitado mar del mundo. Claro, vamos a derribar la choza para construir, y luego ni choza ni choza ni iglesia. Contra su voluntad, resistiendo valerosamente, ordenan sacerdote a un engendro de Satanás por falso nombre Justo, los herederos de... bueno, ya estamos con las erratas. Racimiro, cuando insistimos en que es Ricimiro. Bueno, la pintura de Justo, dice Bermejo, es la más negra de la obra, más dura aún que la de Flaíno. Nos le representa ridículo y exiguo en su cuerpo, temible y pérfido en cuanto a la maldad. Más considerable por sus crímenes que por su estatura, este clérigo es también, al través de aquella implacable etopeya, un bufón chocarrero y soez, residuo de los viejos mimos romanos o anticipo de los primeros juglares medievales. Justo recorre las casas en días alegres, cantando coplas lascivas y entregándose a bailes abominables. Solo en atención a estos méritos se le ordena presbítero. Valerio se opone de un modo terminante y enérgico. Esta oposición le acarrea el odio implacable del blasfemo bailarín, y se abre una nueva era de persecuciones y atropellos. Y claro, esta era la tercera cosa que me interesaba. Porque negando una vez más, siempre hay que hacerlo, esa afirmación que cada año repite el alcalde, repite en los periódicos, repite la prensa nacional, El Mundo, el ABC, de que la romería de la Virgen de la Cabeza sea la romería más antigua de España, negándolo como siempre lo hago, alguien me preguntó, alguien muy ofendido, como era de esperar, me preguntó, ¿y entonces cuál es la romería más antigua de España? Y claro, haciendo memoria, y pues hallé que romería, si entendemos por romería lo que dice la Real Academia y lo que todo el mundo entiende por romería, vamos a ver, la Real Academia dice que romería es, veamos, romería, fiesta popular que con meriendas, bailes, etcétera. Es la segunda acepción, porque la primera es viaje o peregrinación, pero eso evidentemente se romería en su sentido más genuino de ir a Roma, de ir a Roma en primer lugar, luego de ir a Santiago, si eso. Fiesta popular que con meriendas, bailes, etcétera, se celebra en el campo inmediato a alguna ermita o santuario el día de la festividad religiosa del lugar. Bueno, pues todas estas condiciones, si todas estas condiciones son lo que hace una romería, las primeras romerías eran las que se montaba justo en Hebronauro, de una manera clarísima con todo esto, con fiesta religiosa y fiesta popular, meriendas y sobre todo bailes, que era lo suyo. Justo era un bailongo. Entonces, ¿cuál es la primera romería de España? La que montaba justo en Hebronauro. Estos bailes y merendolas que montaba. De hecho, cuando se inauguró, cuando se abrió al público el parque, no, la casa de campo, creo que no sé si era el alcalde de Madrid, el caso es que era un señor idéntico a Indalecio Prieto, era como el doble de Indalecio Prieto, pero no era Indalecio Prieto. Todo el mundo hacía notar el parecido. Bueno, pues dijo que ahora que la casa de campo no pertenecía al rey, sino que se abría al pueblo, que había que tener muy en cuenta que no era un lugar ni para merendolas, ni para meriendas, ni para orgías, ni para francachelas. Bueno, pues estas merendolas, estas meriendas y estas francachelas, aunque no entendemos que no llegaban a orgías, ofendían muchísimo a Valerio, que era tan áspero como el lugar en el que vivía. Abandonado de todos, de nadie recibiendo el socorro de la consolación, un ángel, el sacerdote con razón llamado Simplicio, viene a compartir con él los sufrimientos, las penalidades, las privaciones. Le recibe en su hospedaje y son ya dos ahora los que tienen que sufrir toda clase de vejaciones del lascivo pseudo sacerdote. Flaíno, que no les deja tranquilos ni de día ni de noche. O sea, no Justo, sino Flaíno es el que los persigue ahora. Como perro rabioso, espumajeando, intenta maltratar de hecho al sufrido asceta del Bierzo. Tan solo la intervención oportuna de los hermanos consigue evitar que le degollase.
Esta situación tuvo al fin, dice Bermejo, su término. Aquella opulentísima casa, nos dice, fue aniquilada al fin por orden real. Alguna guerra civil, alguna indisciplina convulsiva de las que entonces estremecían la sociedad visigoda, atrajo la cólera real sobre esta familia, complicada tal vez en alguna conspiración. Con esto, aquella iglesia propia, a cuyo frente estuvo el pseudo sacerdote, debió quedar abandonada. La iglesia propia, dice Bermejo, institución muy típica de los estados del occidente europeo, a juicio de Stutz, se desarrolló frondosamente entre los visigodos. Su origen es probablemente hispano-romano y está al margen de la primitiva y sencilla organización eclesiástica en que la diócesis y el obispo, que está al frente de ella, son las piedras angulares, y el obispo es el que legisla, el que administra, el que representa, el que dirige. En Occidente como en Oriente, la iglesia propia, explotada en beneficio privado, dio lugar a grandes abusos. Esta de Recemiro es uno de esos casos. Ya el padre Villada expone acertadamente que se trata en rigor de una iglesia propia, y lo mismo opina, en una monografía posterior, Ignacio Arenillas. Habían transcurrido 20 interrumpidos años de penalidades, de fatigas, de resistencia tenaz y constante a las tentaciones del diablo y de sus instrumentos, de privaciones sin cuento, lo que quebranta el vigor de sus fuerzas y de su cuerpo. Pero la providencia le tiene reservados nuevos trabajos, por lo que quiere que recupere sus quebrantadas fuerzas para reemprender con nuevo brío la incesante lucha. En los confines del Bierzo, en el monasterio rufianense, en otro tiempo fundado por San Fructuoso, en la Quelulam, ¿por qué lo pone en acusativo?, por San Fructuoso establecida, fija ahora su nueva morada el atribulado Anacoreta. No cesan allí tampoco las tempestades interiores. San Valerio revela cuál debiera ser el estado de su alma a través de sus luchas con el diablo. Pestilencias, ruidos, tempestades, temblores, toda la batería satánica fue de nuevo desplegada contra su santidad. Pero, fallidas las perversas intenciones del demonio, de nuevo se pone en juego la tentación de la abundancia. El instrumento es ahora el obispo Isidoro de Astorga, que le propone llevarle al concilio de Toledo. Victorioso de este nuevo peligro, el demonio, infatigable, recurre a nuevo instrumento de sus engaños. La envidia, dice Bermejo, fue ahora el medio de persecución utilizado por el invisible enemigo que San Valerio presume y sueña a través de todos los percances de su vida. Algunas anécdotas aducidas por el santo prueban la iniquidad de aquellos monjes. Una de ellas es esta. Por cierto, que cuando decía que quizá falte alguna obra, puede que falte precisamente la autobiografía, o eso recuerdo que, porque vamos a ver, las obras recogidas... No, sí, Valeri Narrationes superius memorato patri nostro Donateo, ordo querimonie prefatio discrim... pero ¿dónde están las querimonias? Bueno, la verdad es que es muy complejo. Es una edición con tantas notas y tantas que merece la pena empezar por la introducción. Además, yo ya no me acuerdo de cuándo... Pero vamos, si yo vi aquí lo de Justo y sus bailecillos, pues supongo que sí estará. Pero ya, en fin, sigo con la semblanza de Fernández Pousa. Unos ladrones... Algunas anécdotas aducidas por el santo prueban la iniquidad de aquellos monjes. Una de ellas es esta. Además, esto se parece a uno de los pasajes iniciales del Napoleón de Abel Gance, el del águila. Es muy parecido. No es muy parecido, es idéntico. Ese pasaje agiográfico con el águila y Napoleón en el Napoleón de 1927 de Abel Gance es la misma historia. Un piadoso varón, llamado Basiliano, le había regalado varios caballos. Por instigación de los monjes, unos ladrones roban uno, pero el animal se rebela y vuelve a Valerio. Como el águila, ¿verdad?, que vuelve a Napoleón. Más tarde arrojan otros dos por un precipicio espantoso. Los animales llegan sanos y salvos a la cima. Los feroces monjes no cesan en su persecución, llevándola al extremo de hacer asesinar al acólito Juan,
que acompañaba al solitario. En estas luchas incesantes transcurren otros 20 años de inquietudes, de zozobras, de torturas interiores de toda índole que noche y día atormentan su alma. Problemas de conciencia, dificultades, amarguras. Contra todos y contra todo resiste victorioso, rogando a Dios incesantemente de conceda el triunfo sobre sus enemigos hasta el fin de sus días. En aquel lugar delicioso comparable a la maravillosa quietud del paraíso, prosigue la vida de Valerio. Incesantemente se le presentan problemas de conciencia. A través de ellos se vislumbra una atormentada vida interior. He aquí uno de ellos. Un presbítero, joven y dispuesto, se le ofrece para hacerle compañía. Le admite Valerio a la oración y a la penitencia. El acólito se procura alimentos y provisiones. Casi llegan a la abundancia. Pero en una ocasión Valerio grita desde el monte que su acompañante haga una limosna. Por la noche, un sueño espantoso le acosa. Su conciencia le dice que no pueden hacerse a voces las limosnas. Sea tu limosna en lo oculto, dicen a la par la escritura y su remordimiento. Y Valerio despide a su discípulo, causa indirecta de aquella falta. Pocos días más tarde, arden las provisiones. El sueño de Teodora. La escena de ser curada por un varón de traje más resplandeciente que la nieve, su actividad educativa, su preocupación de escribir los libros necesarios para sus discípulos, nos los describe con una sencillez que subyuga. En las épocas apacibles del año su retiro se llena de discípulos ansiosos de recibir sus enseñanzas. Pero en el invierno queda solo y abandonado de todos. Un joven religioso que, llevado de su amor al maestro, quiso hacerle compañía, no pudiendo resistir las inclemencias de invierno, falleció de frío, llenando de tristeza al atribulado y solitario maestro. Esta etapa de San Valerio recuerda la actividad educativa de San Agustín. Estos son palabras de Jolivet. También el obispo de Hipona enseñaba y adoctrinaba. Recuérdese la etapa de Tagaste. Ponía sus talentos de rétor, dice Jolivet. Bueno, estos sí son palabras de Jolivet, perdón. Dice Jolivet al servicio de sus conciudadanos. Enseñando cierto día a uno de sus discípulos, de tan prodigiosa memoria que en medio año aprendió a recitar de memoria todo el salterio, se apareció a éste el demonio en forma de ángel resplandeciente. La serenidad de Valerio le enseña la manera de deshacer los engaños del enemigo y de librarse de sus falsos ardides. En este instante aparece una figura llena de simpatía y amor en la vida de Valerio. Es su discípulo Juan. Como él, abandona el mundo y sus placeres, deja a su familia y rechaza a su esposa. Juntos permanecen en la oración y el retiro, pero movidos por el demonio, unos ladrones les roban y hieren. Desde luego, no me gustaría vivir en España, menos en España septentrional, en tiempos de los visigodos. Aquí no hay más que frío y ladrones. Ladrones a punta de pala. Los hieren. Hieren. Sobreviene forzosa separación. Juan es conducido a su lugar de origen y no se le permite reunirse con el santo. Más tarde, persistiendo en su vocación, funda al pie del monte un monasterio y es ordenado presbítero por el obispo Aurelio. Un nuevo voluntario de la vida ascética, Saturnino, sustituye a Juan. Procedía de lejanas tierras y con Juan hizo sus primeras armas en la vida eremítica. Al fin, llamado por celeste indicación junto a Valerio, le acompaña durante algún tiempo. Tal es su fervor y su devoción que no tarda en manifestarse a través de él el poder de Dios. Pronto Saturnino comienza a obrar prodigios asistido de la gracia divina, pero estos mismos efectos repentinos de su santidad le pierden, le ciega el orgullo, se separa del inflexible y viejo maestro, y finalmente, hurtando unos libros, desaparece de su lado sin que vuelva a saberse de él. Aquí hasta los eremitas son ladrones. Le llevó cautivo el enemigo, escribe el terrible anciano con sequedad y melancolía. También con emoción cuenta la desastrosa muerte de Juan, asesinado por un rústico. Pero no todo fueron contrariedades. Un sobrino suyo, llamado también Juan, como sus otros discípulos,
e hijo de Montano, hermano de Valerio, se presenta repentinamente a acompañar